hace. Y desde ahí ya vamos a comenzar aprendiendo. Un valiente no se define por lo que dice, sino por lo que hace. ¿Sí? Una persona que deja huella en este mundo no es aquella que dijo miles de cosas. No, aquella que hizo miles de cosas es la que dice, la que de verdad deja huellas. Porque dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento. Y así es muchas veces en la vida espiritual también. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, un texto bastante conocido. Ese texto va a ser nuestra base para lo que vamos a hablar esta noche. Día viernes, yo sé que es de los peores y de los mejores días de la semana. Muchos hasta aquí se les acabó la semana de trabajo, felices. Vienen cansados quizás, otros venían peleando con el tráfico igual que yo. Pero ya estamos aquí, aprovechemos el tiempo, no deje que nada lo distraiga y aprendamos de la palabra de Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Si ya lo tiene, me dice un fuerte amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oramos al Señor. Padre, gracias en esta hora por cada una de las personas que aquí estamos congregadas, porque sabemos, Señor, de que tú has sido grande y maravilloso con cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, haber sido tomado en cuenta, Señor, para ser tus hijos. Gracias por tu misericordia y tu amor, porque sabemos de que somos inmerecedores, Señor, de todo lo grande que tú eres. Ahora permítenos, Señor, aprender de tu palabra, que lo que salga de mis labios, Señor, sea palabra que edifique, Señor, y motive a tu iglesia. Que ninguno salga de la misma manera que entró, Señor, sino que salgamos fortalecidos a través de tu poder. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, puede sentarse. Porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía. Le decía yo el título de la meditación, la ley de los valientes. De los valientes. A lo largo de toda la Biblia encontramos distintos tipos de personas. Pero la persona que de verdad marcó una diferencia, que de verdad la Biblia la registra como que hizo grandes cosas, es aquel que fue valiente. Y una persona que es valiente tiene ciertas cualidades, ciertas características que vamos a ver ahora. Porque Dios no nos ha llamado a que ocupemos una silla. Dios no nos ha llamado a estar de brazos cruzados. Y eso hablábamos con el pastor hoy que veníamos llegando. Decía él, cuando uno le dice a las personas de que no haga nada, no se mueva, no se refiere a que se quede de brazos cruzados. No, se refiere a que no se complique más. A eso se refiere, no a que esté inactivo. ¿Sí? Dice, despiértate tú que duermes, dice Efesios, dice, y te alumbrará Cristo. La Biblia nos manda a estar activos. Tenemos una lucha, una batalla todos los días contra el enemigo y debemos de ser valientes para enfrentarlo. No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Comenzamos con nuestra introducción y propósito. ¿Cuál es el propósito de esta meditación? Llegar a ser de ese tipo de personas que dejan huella de gigantes en este mundo, que marcan la diferencia, que nunca se rinden a pesar de los problemas y que jamás se dejan vencer por el miedo, fortaleciéndose en Dios. Le decía yo en la predicación anterior, hace ya varias semanas, le decía yo, es normal sentir miedo. ¿Qué es lo que no es normal? Ser vencido por el miedo. Grandes hombres de Dios sintieron miedo en algún momento. Grandes hombres de Dios, incluso Jesús sintió miedo en algún momento. Usted recuerda su oración en el huerto de Getsemaní. Él dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Sabía que iba a ser difícil lo que venía. ¿Y qué? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, decía Jesucristo. Es normal sentir miedo, somos humanos, somos frágiles. Pero no debemos de ser vencidos por él. ¿Y cuál es la ley de los valientes? Pasamos un poco más. ¿Cuál es la ley de los valientes? No hay pero que valga. Le dije yo, ¿cuál es la ley de los valientes? No hay pero que valga. Decía mi mamá, y todavía lo recuerdo, porque siempre tenía una excusa para todo, yo, al igual que usted. Si yo le pregunto algo, yo sé que usted va a tener una excusa. Hermano, ¿por qué no vino el miércoles? Me inventaron una excusa. ¿Sí? Igual yo quizás. Pero mi mamá me decía algo, desde que se inventaron las excusas, ningún tonto queda mal, decía. Así esa era la palabra que decía mi mamá siempre. ¿Ya hiciste tal cosa que te dije que hicieras? Yo decía, es que fíjate que el perro, tal cosa. Excusa, me decía. Desde que se inventaron las excusas, ningún tonto queda mal, decía mi mamá. Ahora encuentro yo en la Biblia de que la ley de los valientes es que no hay pero que valga. Para un valiente la palabra pero no existe en su diccionario. Pero es más grande, no existe en su diccionario. No hay pero que valga. ¿Y qué es una persona valiente?
Una persona valiente es aquel que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. ¿A dónde se demuestra la valentía? Cuando ocurre una circunstancia difícil. Ahí se demuestra quién es valiente. Usted nunca ha oído o no tiene amigos usted que presumen de que saben pelear. De esos presumidos, no, es que yo en la escuela le daba duro a todos y que yo era el que manda. Mentiras, mentiras. A alguien se le acerca, uy, el primero que se asusta. Mentiras. Usted tal vez en el país, aquí no pasa tanto, pero en El Salvador sí. A la hora que va a haber un asalto, no, que yo que no sé qué, que a mí me hacen los mandados los pandilleros y los ladrones. Mentira. Le piden el teléfono y le da hasta la cartera de tanto miedo que tiene. Pasa ese tipo de personas. Gente que no actúa de esa forma con valor y determinación ante situaciones arriesgadas. Ante situaciones arriesgadas. Y sabe que es bien complicado ver en la vida y en la iglesia. Usted puede ver muchas sillas vacías aquí. ¿Cuál es el motivo por el cual esas personas no están viniendo? Quizás es porque tienen un pero. Porque no están siendo valientes. Si yo le pregunto a cualquiera aquí, usted hizo un gran esfuerzo para estar aquí hoy, al igual que todos, un gran esfuerzo. Tal vez tenía muchas cosas que hacer en su casa y usted dijo, no hay excusa, yo me voy para el culto. ¿Sí? Le digo, cosas que pasan. ¿Y eso qué requiere? No poner peros, no poner peros. Y uno de los peros que nosotros ponemos, y el primero de ellos que vamos a ver esta noche, ¿cuál es el pero que nosotros le estamos poniendo a Dios para hacer lo que Él nos está mandando y cumplir su voluntad? Y el primer pero es la familia. Pero mi familia es el primero pero que le estamos poniendo a Dios. Y para esto encontré un texto que me encantó mucho, Jueces 11:1, no lo busque. Jueces 11:1 habla de un juez llamado Jefté, o Jefté, como usted quiera llamarlo. Ese fue una etapa bien complicada en la historia de Israel, porque Israel se alejaba de Dios a cada instante. Yo le he dicho muchas veces, ¿de qué trata el libro de Jueces? Se resume en una palabra, apocarreliv, apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Y eso se repite constantemente en Jueces. Por eso Dios iba levantando un juez, dice la Biblia, que cuando moría ese juez, Israel se volvía a apartar de Dios. ¿Qué tenía que hacer Dios? Otra vez castigarlos. Otra vez se arrepentían, otra vez los liberaba y así estaban. Apostasía, que negaban la fe o negaban a Dios. Y eso pasa muchas veces en nosotros. Y el primer pero que ponemos muchos de nosotros para cumplir lo que Dios nos está mandando es nuestra familia. Y dice la Biblia en Jueces 11:1, dice que Jefté era un varón, dice, esforzado y valeroso, hijo de una ramera. ¿De dónde venía Jefté? ¿Era una buena familia de la que él venía? No, hijo de una ramera. Imagínese que todo el tiempo quizás le estaban señalando a él de dónde venía, pero esa no fue excusa para él, para ser un juez, para liberar a Israel y hacer grandes cosas. ¿Qué quiero decirle con todo esto? El primer pero que nosotros le ponemos muchas veces a Dios es nuestra familia. No, es que yo no vengo de una familia así que aquí yo no conozco, no, yo no que sepa, el hermano Helio no es de apellido Trump, o sí, hermano, no, Helio Trump, no, o que diga yo Miguel Trump, trompudo tal vez, pero Trump no, sí, no venimos de una familia quizás de que millonarios, no venimos de una familia, ay, es que mi familia todos son graduados de la universidad, muchos de la universidad del mercado quizás. No estoy menospreciando a esas personas en ningún momento, pero digo yo, solo porque mi familia llegó al mercado, no quiere decir que yo no voy a llegar a la universidad. Y muchos estamos poniendo de excusa nuestras raíces, de dónde venimos, para no ir más allá, para no ser valientes. Le dije yo, un valiente es aquel que ante situaciones o circunstancias difíciles actúa de una forma valerosa, con valentía y con determinación, que no se mueve. Esa es una persona valiente. El primer pero que ponemos nosotros, le dije yo, es nuestra familia muchas veces. Otro pero que nosotros estamos poniendo en nuestra familia, y si usted se recuerda, cuando Jesús estaba llamando discípulos, ¿qué era lo que pasaba? Jesús estaba llamando personas, pero muchos decían, no, deja que yo entierre a mi padre, les dijo uno, y luego te sigo. Se recuerda de un hombre llamado el joven rico. La Biblia no le da un nombre a él, pero
lo define así, como el joven rico. ¿Qué le dijo Jesús? Ve, vende todo lo que tienes y me sigues. Y dice que él se dio la vuelta y se fue, triste. Su corazón estaba amarrado a otras cosas, poniendo peros, ¿para qué? Para no seguir a Jesús. Y esa es una de las cosas que nosotros no nos podemos permitir como cristianos, poner peros, porque nos estamos limitando de grandes bendiciones. Y esas bendiciones, ¿qué es lo que conllevan? Perder bendiciones, que usted y yo estamos viviendo una vida mediocre. Y no porque es la voluntad de Dios, no, porque nosotros estamos decidiendo mal. ¿Por qué? Porque no decidimos hacer lo que Dios nos está mandando, lo cual es lo que Él nos está diciendo. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. ¿Qué es otro pero que estamos poniendo en nuestra familia nosotros? Y ese quiero que lo busque, Juan capítulo 1, versículo 45. Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 45. Juan 1, 45. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 45. Ponemos de pero nuestra familia muchas veces. Juan capítulo 1, versículo 45. Y estamos hablando acerca de Jesús. Y sabe que fue bien complicado que aún a Jesús lo menospreciaron, de donde Él venía. Juan 1:45 dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, dice, en la ley, así como los profetas, a Jesús, dice, el hijo de José de Nazaret. Y dijo Natanael, versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Hablando acerca de Jesucristo. Y usted sabe que no hubo un ser humano más grande que Jesucristo. Y vea cómo fue menospreciado hasta cierto punto de donde él venía. Si yo le digo de qué país viene, usted no me va a decir: yo soy ruso, español, porque nada que ver, se nos nota de dónde somos. Y eso no es excusa para que no lleguemos lejos en la vida. No es ninguna excusa. ¿De dónde somos? Le dije yo que era Juan 1:45 y 46, Evangelio de Juan. Y el versículo 46, Natanael le dijo, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Venimos tal vez de algún lugar menospreciado, de algún pueblo de allá remontado, quizás muchos. Muchos quizás, si usted me dice de dónde viene, ni siquiera el Google Maps ha llegado hasta ahí. No podemos llegar hasta ahí. No, que tiene que cruzar tantos ríos y de ahí le da a la derecha ya en un palo de mango y así serían las direcciones quizás. Pero eso no es excusa. Y yo recuerdo la historia de muchas personas que salían en las noticias en El Salvador. Niños que cruzaban ríos para ir a la escuela. Y muchos aquí la tienen a la vuelta y no quieren ir. Y pasa esas cosas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Poniendo peros, y los peros son un obstáculo para lograr las cosas que Dios tiene para nosotros. Lo importante no es de dónde vienes, sino para dónde vas. Se lo repito, lo importante no es de dónde vienes, sino para dónde vas. A Dios no le interesa quién soy yo. No, Dios le interesa quién yo puedo ser. Porque yo en el momento quizás puedo ser un adúltero, aunque no lo soy. De pensamiento no le digo, pero de hecho no. Pero le digo algo. A Dios no está viendo lo que yo soy en este momento. Dios está viendo lo que yo puedo ser. Si no, Dios no levantaría ningún drogadicto de la calle. Muchos de esos grandes drogadictos llegan a ser pastores. ¿Sí? Le digo, muchas personas así llegan a ser grandes servidores de Dios, porque no es una excusa el quién soy yo ahorita. Es que hermano, yo primero, para servir hermano, primero déjeme ordenar algunas cosas. Es que fíjate que tengo ciertas mañas que no se me quitan. Todavía aquí, si hermano, si me pregunta, aquí traigo 3 cajas de cigarros. Compártalas ahí con los hermanos. No, eso no es excusa para Dios. Dios no está viendo, le dije yo, lo que usted es. Dios está viendo lo que usted y yo podemos ser. Y sigamos ahí avanzando. Segunda excusa o segundo pero que nosotros ponemos.
Segundo pero que nosotros ponemos, el pero de mi edad o de mi capacidad. Y aquí sí me incluyo yo porque tuve que vivirlo. El pero de mi edad o de mi capacidad. Peros que nosotros le ponemos a Dios y que nos obstruyen la bendición. El pero de mi edad o de mi capacidad. Y para ello busque Jeremías capítulo 1. Jeremías, Antiguo Testamento, está delante de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Jeremías, segundo de los profetas mayores. Jeremías, no hay pero que valga. Jeremías 1:4, en el Antiguo Testamento. Jeremías 1:4. ¿Cuál es el pero que usted y yo le estamos poniendo a Dios para lo que Él nos está mandando a hacer? Quizás el pero que estamos poniendo es mi edad o mi capacidad. Y sabe que es bien complicado porque yo recuerdo en la iglesia anterior de que había gente que decía, pero es que yo estoy muy viejito, decía. Y otros decían, pero es que yo estoy muy joven. Entonces, ¿a qué edad se puede servir a Dios? A Dios le sirve el que quiere, dicen muchas veces, no el que puede. El que quiere, no el que puede. Y para ello ve ahí lo que dice en Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Excusas, dice ahí, porque soy niño, porque a todo lo que te dice, perdón, ya me perdí. He aquí no sé hablar porque soy niño, versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y Jehová extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías, uno de los más grandes profetas que la Biblia narra. ¿Y sabe qué? Él tenía excusas, él tenía peros también, pero ¿se quedó allí? No. Y el pero que usted y yo le estamos poniendo a Dios muchas veces es de nuestra edad. ¿Qué decía Jeremías? Señor, soy un niño, no tengo la experiencia, no tengo la habilidad. Y eso es lo que muchas veces nosotros esperamos estar capacitados para hacer las cosas. No, Dios nos va a capacitar en el camino. Si usted me pregunta a mí, ¿qué tuve que vivir yo? Yo empecé a predicar a los 16 años. Y no crea que es fácil pararse a predicar ante 100 personas, 200 personas, adultos, y ve a un niño enfrente. ¿Qué es lo que usted pensaría? Lo mismo que piensa ahorita quizás. ¿Y este bicho qué me va a enseñar? Yo digo, nada. Lo que le va a enseñar es Dios a través de su palabra, no yo. Porque no es mi capacidad, es la capacidad de Dios. Yo simplemente soy materia dispuesta para Él. Y muchos dicen, es que yo viejito, ¿qué voy a hacer en la iglesia? Si apenas agarro la escoba y me duelen las manos. Venga, hermano, de algo se puede servir al reino. No ponga una excusa. La edad o la capacidad no es una excusa. Porque le decía yo, Dios no ve lo que nosotros somos, sino lo que Él puede hacer tomado de la mano de Él. Si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, Dios puede hacer grandes cosas, porque no es con nuestra capacidad, sino con la capacidad de Dios que nosotros vamos a pelear. Sigamos avanzando. Otra persona que sufrió menosprecio por la edad o la capacidad, David. Y ese texto está en primer libro de Samuel 17:41. Ahí lo busca en su casa, usted una historia que conoce muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 41 al 47. David, cuando va a enfrentar a Goliat, ¿qué se enfrentó él? Con que lo menospreciaron. ¿Cómo me mandan a este muchacho? Decía Goliat. Usted sabe de que tanta cosa que pasó en esa historia, en el sentido de que nadie quería ir. ¿Sabe usted que cuando Dios eligió a Saúl, la Biblia dice que él era el hombre que dice que sobresalía ante todos los demás, era el más grande? Y Saúl era el que más asustado estaba a la hora de enfrentar a Goliat. Él no quería ir. Nadie, ni siquiera de los demás del ejército experimentados en batalla, nadie quería ir. Y este muchacho, David,
apareció ahí. ¿Por qué? Porque Él no puso una excusa. Él no puso una excusa. ¿Para qué? Para servir a Dios. El menosprecio de otros, dice, debe motivarnos. Debe motivarnos. Entre más difícil sea, más se glorifica a Dios. Le dice David, yo no vengo con espada, con lanza, con jabalina. No, yo vengo ante ti con el poder del Espíritu de Dios. Y eso está en primer libro de Samuel. ¿Qué quiero decirle con todo esto? El pero de mi edad o mi capacidad no es una excusa válida para Dios. A Dios no le importa cuán viejo yo sea, cuán joven yo sea. Él puede hacer grandes cosas conmigo. Dejemos de poner excusas y dejemos que Dios nos use. Y sigamos avanzando. Porque existe otro pero más complicado. Y es el pero de mi circunstancia. Y quizás en ese es donde más estamos atrapados nosotros. Y el primer pero de las circunstancias que pasamos es los obstáculos. Los obstáculos no están puestos ahí para detenernos, los obstáculos están puestos para saltar encima de ellos. Se lo repito, no están puestos para que sean para detenernos, sino para que saltemos encima de ellos. Y para eso quiero remontarlo, hablando de obstáculos, cuando Israel se topa con Jericó a la hora de ir a la conquista. El muro de Jericó era un muro que aún en los libros de historia narra mucho de ellos, porque dice que eran de un amplio espesor, un grosor, un tamaño, eran impenetrables, dicen para muchos, hablando de Jericó. Y sabe que es bien complicado lo que Dios le pidió, y eso sí, búsquelo, Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. ¿Qué peros estamos poniendo a Dios? El pero de las circunstancias, para Dios no valen tampoco. Josué capítulo 6, versículo del 1 al 5. Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. Josué capítulo 6, del 1 al 5. ¿Cuál es ese obstáculo que usted y yo estamos viendo y que para Dios no es nada? Pero usted y yo lo estamos tomando de excusas para no cumplir su voluntad. Josué capítulo 6, versículo 1 al 5, dice así: ahora Jericó estaba cerrada, dice, bien cerrada. No es que estaba cerrada nada más, no. Cuando la Biblia hace énfasis en cosas así, es porque de verdad, hermano. Y dice ahí, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. El obstáculo está ahí. El obstáculo está ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante ese obstáculo? Oír la voz de Dios, porque Él nos va a decir cómo vamos a vencer ese obstáculo. Yo desconozco cómo usted vino esta noche. Desconozco cuál es el tipo de problema que usted tiene. Puede ser una enfermedad, puede ser una deuda. Puede ser un problema familiar. Puede ser que muchos digan, no, yo ya quiero tirar la toalla, me quiero regresar a mi país. Desconozco yo cuál es ese problema. Pero ¿qué le puedo decir yo? Espere y escuche la voluntad o la palabra de Dios. Porque Él le va a dar las indicaciones. Y usted y yo tenemos que ser pacientes. Pacientes. ¿Por qué? Ve aquí lo que les dice. Dice que tenían que ir a la ciudad, dice, una vez, y esto tenían que hacerlo durante 6 días. Pregunto yo, ¿podía Dios hacerlo de una vez? Sí, pero Él quería ver que ellos caminaran en fe. Y dirán muchos, el hecho de que yo camine, imagínense si usted hubiera estado ahí, ustedes de los que ponen muchas excusas. Si Dios le hubiera dicho, camina ahí alrededor 6 días, lo vas a hacer durante 6 días, y dirá, al primer día muchos, no pasó nada. Ya, ¿para qué sigo yendo? Y es lo que pasa con muchos. Vienen y creen que son milagros instantáneos. No es así. Dios obra de distintas maneras. ¿Y qué es lo que mueve el tiempo o el reloj de Dios a los milagros? La fe, la humildad que usted y yo tenemos. Y eso es lo que mueve. Y aquí pasa algo. Y dice de que tenían que dar vueltas. Y al final usted conoce cómo terminó esta historia. Porque los muros cayeron. Y los muros no cayeron porque ellos le tuvieron que pelear contra ese muro. No, Dios derribó ese muro. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Obedecer. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer en esta hora también? Obedecer. Segundo, ¿qué otro problema o qué otra cosa estamos pasando nosotros? La aflicción.
¿Qué problemas o qué peros circunstanciales estamos poniendo nosotros? La aflicción que yo tengo, Señor, me impide. Yo no me puedo concentrar bien en las clases de teología. Yo no me puedo concentrar bien en mi servicio, Señor, porque estoy afligido por mi problema. Y para Dios eso no es una excusa. Usted y yo debemos de hacer las cosas. Y para eso, ve ahí lo que dice en Jueces capítulo 6, versículo 11. Jueces capítulo 6, versículo 11. Hablando acerca de Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 11. Jueces 6, 11. ¿Por qué será que muchas veces Dios nos la pone difícil? Porque usted y yo como seres humanos, lo que no nos cuesta, dicen muchos, no lo valoramos. No lo valoramos. Dígame a mí, ¿cuánto me costó a mí el estar aquí y venir a la iglesia mucho tiempo? Pasé 2 años que me tocaba venir en el bus. Muchas veces me tomaba, y eso pasó en algunos meses nada más o menos 6 meses, que a mí me tomaba 3 horas venir aquí a la iglesia. Tenía que caminar 1 hora. Y yo aquí venía todo sudado, y muchos quizás decían, y este ya viene con el mal olor quizás. Aunque crea que me echaba el limón también, pero no se moría el olor. Pero yo hacía el esfuerzo y trataba de que eso no fuera una excusa. Ahora que yo tengo carro, sabe que cada vez que veo ese carro, para mí es una patada de Dios, hasta cierto punto. ¿De qué? Movete. ¿Sí? Si antes ibas, ¿cómo no vas a ir ahora que tenés carro? Y muchos tienen hasta 2, 3 carros y no vienen al culto. Y no vienen al culto. ¿Y qué pasa? Estamos poniendo nosotros peros a nuestra bendición. Y si usted le dice un pero a Dios, sabe que cuando usted le pida, Dios le va a decir otro pero. Ah, pero no me obedeciste. Oh, Señor, pero es que excusas. Las excusas no son válidas. Y le dije yo, Jueces capítulo 6, versículo 11. Y ve aquí lo que pasaba en este tiempo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, dice, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Se lo robaban los madianitas. Y dice ahí, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Otro ejemplo, en ese momento no era un varón esforzado. Ahí no dice la Biblia de que Gedeón hubiese peleado contra alguien, no. Ellos dejaban que les robaran su comida. La cosecha que ellos recogían, venían los madianitas y se la llevaban. Y Dios aquí lo llama, dice, varón esforzado, dice, y valiente. Dios no estaba viendo lo que él era en ese momento. Dios estaba viendo lo que él podía hacer. Si Gedeón obedecía. Dice 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó de Egipto, Jehová de Egipto? Y ahora Jehová, dice, nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Dios lo estaba llamando a Gedeón. ¿Y sabe qué estaba haciendo en ese momento Gedeón? Poniendo excusas. ¿De qué? De la circunstancia que él estaba viviendo, de la aflicción. Dios había permitido esa aflicción, ¿para qué? Para que su pueblo entendiera de que él lo estaba buscando. Porque le dije yo, Israel se apartaba a cada momento. Y si usted lee el libro de Jueces, es lo que va a ver a cada momento. Moría un juez y se alejaban de él. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nos aumentan el salario, nos alejamos de Dios. Cambiamos de trabajo a uno mejor y ya no venimos al culto. Mejoramos nuestro carro, es que hoy sí me caen más muchachas, fíjese hermano. Y otros que tal vez no tan bendecidos, pero cambiamos el teléfono y usted tiene Facebook, hoy le caen más solicitudes y prefiere estar en el chat que venir a la iglesia. Cosas que pasan, realidades que vivimos muchas veces y que están obstruyendo nuestras bendiciones. Dios permite la prueba para poder mostrarnos su amor y su poder. ¿Cómo vamos a ver la capacidad de Dios si no pasamos problemas? Y sigamos ahí, el pero de mi circunstancia, le dije yo, y ¿sabe qué? Las cosas imposibles. Las cosas imposibles en segundo libro de Samuel, ahí más adelante, y ese no lo vamos a leer porque es bastante extenso, pero que le quede ahí, subráyelo y lo sigue leyendo en su casa. Y vamos a ver en esencia la verdadera historia de los valientes.
Usted a muchos les gusta ver novelas, a otros películas de acción, hay que ven la roca y las hermanas se derriten y que lo que sea. Pero la Biblia también habla de cosas que sí eran verdaderas. Que sí eran verdaderas. De los valientes de David, de eso trata este texto. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Versículo 8 en adelante. Las cosas imposibles. Muchas veces estamos poniendo excusas de cosas que no podemos hacer. De cosas que nosotros no podemos hacer. Y Dios no está viendo la capacidad nuestra, sino la capacidad de Él. Porque es con la capacidad de Dios que nosotros peleamos las batallas. David jamás hubiese vencido a Goliat en sus fuerzas. Él la hizo en el nombre de Dios. Y Él la hizo en el nombre de Dios. Y ve aquí los valientes de David. Y a mí me encanta esto. Y léalo todo en su casa, el capítulo, porque habla de los 33, 37 nombres. Menciona ahí 3 que eran sobresalientes. Pero entre ellos le voy a nombrar a los 5 que más habla de ellos la Biblia. Los otros solo los menciona. Pero de estos 5, la Biblia se toma el tiempo, un par de letras, el texto bíblico, para hablar de lo que ellos hicieron. Le dije yo el propósito del mensaje, dejar huellas de gigantes. Y este tipo de gente dejó huellas. Y ve ahí lo que dice el texto, versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José dice, Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes, dice, este era Adino, el esnita, dice que mató a 800 hombres en una ocasión. Muchos de nosotros quizás a una persona le tenemos miedo. Y ve este tipo de personas, valientes de David, que como fueron llamados. Dice que uno venció, dice, a 800 hombres en una ocasión. Y eso sí es valor, hermano. Y eso sí es valor, porque mucho lo que hacemos es tirarnos al suelo. Mucho lo que hacemos es salir corriendo. ¿Qué haría usted si viene un ejército de 800 personas contra usted? Mucho lo que hacemos es rendirnos. No pelearíamos. Y esa no es una actitud de valentía. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esa misma actitud tenemos ante los problemas que estamos pasando. Oh, es que hermano, en el trabajo mucho me molestan. Sea paciente. Espera en Dios, encomienda a Jehová tu camino, dice la Biblia, y confía en Él, y Él hará. Pasos importantes que la Biblia da para salir de problemas. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Dice otro texto que a mí me encanta, en Salmos. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No estamos exentos de pasar problemas, ninguno. Ay, es que yo soy bien guapo. Eso no tiene nada que ver que no va a tener problemas. ¿Sí? Ay, es que sí, hermano, dicen muchos. Dios me hizo hermoso, pero se le olvidó hacerme millonario, así que tengo que trabajar, dice. Así toca. Cosas de la vida. Y aquí vea de este tipo de personas que fueron valientes. Uno dice que peleó contra 800 personas, 9. Después de este dice Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita. Uno de los 3 valientes dice que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos, dice, hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano, dice, a la espada. Vea qué valor. Dice que peleó hasta que su mano se cansó. Y muchos no estamos haciendo el esfuerzo y a las primeras de cambio nos estamos rindiendo. Y vea qué tipo de valientes estos. Qué tipo de valientes. Y este se llama Eleazar. Me encanta ese nombre. Algún día le voy a poner a uno de mis hijos. No sé si con mi esposa o con la otra, pero le voy a poner a uno de mis hijos ese nombre quizás. Eleazar. Bonito nombre. Y vea qué cosa tan grande la que él hizo en el versículo 10. Este se levantó e hirió a los filisteos. Dice, hasta que su mano se cansó. Se cansó. Dice ahí. Y sigue diciendo el texto, y quedó pegada su mano, dice, a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, dice, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín, dice. Él hizo todo el trabajo, los demás ya llegaron solo a recoger, no además lo que le pertenecía al otro pueblo, imagínense. Pero gente valiente. Y vamos a ver, porque sigue describiendo la Biblia de otras personas. Y el siguiente se llama Sama. Y no le digo ahí, sígalo leyendo porque son muchos versículos. El siguiente se llama Sama.
¿qué hizo Sama? Ese era de los valientes de David. ¿Qué fue lo que él hizo? Dice que estaban un día, dice, en un terreno de lentejas. Y dice que vino el pueblo enemigo contra ellos, porque cuando ellos iban a recoger la cosecha, venía el pueblo contrario y se las robaba. Y ellos no peleaban. Pero ese día se encontraron con que ahí estaba este hombre llamado Sama. Sama. Se llama Sama. Se encontraron con este hombre y sabe que todos se retrocedieron, pero Sama se quedó allí y peleó contra ellos. Y eso es valor. Valor es pelear cuando todos están retrocediendo, cuando todos se están rindiendo. Eso es valor. Cuando pasa, y eso pasa mucho en los ministerios, lo he tenido que vivir muchas veces, que los ministerios dicen, no hermanos, que ya estamos los últimos, ya nadie viene. Eso no tiene nada que ver, no es excusa. Si los demás no quieren ir, yo voy a seguir yendo. Es que mi líder es mediocre, eso no es excusa. Si los demás retroceden, yo voy a irse para adelante. Dice Hebreos, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. No somos nosotros de los que retroceden. Y ve ahí lo que le sigo diciendo. Este mató, dice, peleó contra esos en un terreno de lentejas. Otro de los valientes de David, Abisaí, dice la Biblia de este que mató a 300 hombres. A 300 hombres. Imagínense un hombre que mata a 300. Eso es valor. Eso es valentía. Esos son héroes. No de esos que ve Disney, no. Gente que de verdad dejó una huella. Otro que de ellos, el quinto, uno que se llamaba Benaya. Este dice que mató a 3 leones. Mató a 2 leones una vez y dice que otra vez, cuando nevaba, en un pozo él vio un león y dice que lo mató. ¿Tendríamos nosotros el valor de pelear con un león? Hermano, solo con la leona que tengo en casa quizás. Con esa peleo todos los días. No. Dice aquí que este hombre mató a 2 leones. Imagínense qué valor el que tenían estas personas y por eso dejaron una huella en la Biblia. Ahora bien, si la Biblia se decidiera a ser los valientes del tabernáculo de Hollywood, ¿cuántos entraríamos en ese libro? Este sí es valiente. Vieran que un día que estaba lloviendo no fue al culto. ¡Qué valiente! Yo creo que la Biblia no nos tomaría en cuenta si fuera así. Pero valiente, ¿en qué sentido? De que estamos haciendo las cosas y el esfuerzo de hacer las cosas bien. Le decía yo de estas personas que pasaron aquí, resumiéndole todo lo que yo le decía. ¿Cuál es la ley de los valientes? No hay pero que valga. No hay excusas. Para Dios no existe una excusa. Si Dios lo está mandando es porque Él le va a dar las fuerzas y le va a dar lo necesario. Decía Jesús, Él los mandaba a los discípulos, dice, no lleven 2 túnicas, no lleven dos, ¿cómo se llama? 2 pares de sandalias. No, Él le va a dar en el camino lo que usted va a ir necesitando. Deje de estar poniendo excusas para hacer lo que Dios le está mandando. Usted y yo debemos de ser valientes. ¿Cómo? Actuando con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. ¿Por qué usted y yo debemos de hacer eso? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cobardía. Concluyendo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Para un valiente no hay pero que valga, porque lo único que importa es lograr la victoria a pesar de cualquier precio. A pesar de cualquier precio. La determinación del valiente es ir aunque todos retrocedan, pues Dios jamás va a dejarlo solo. Dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejaren, en Salmo 27:10, con todo, Jehová te recogerá. Con todo. No se preocupe, usted y yo no estamos solos en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad, de esa deuda, lo que sea que usted y yo estemos pasando. Dios sigue estando ahí. Jamás olvide eso. No importa que los demás le hayan dicho, no, eso no tiene solución. No, olvídate, eso ya no se arregla con nada. Recuerde que usted y yo tenemos un Dios de que para Él no hay nada imposible. Dele un buen aplauso al Señor y vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos en esta hora por el privilegio que nos diste de aprender de ti. Gracias Dios por todas estas personas que decidieron ser valientes. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz
por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.